el tema, desafíos de los medios públicos, evidentemente encabezando en este momento un medio público tan relevante en el imaginario colectivo mexicano, por lo menos el cultural, que es el Canal 22, pues es un canal que además nació siendo un canal cultural, el Canal Cultural de México. Ya se mencionó precisamente el nacimiento del mismo, el contexto con el doctor Pérez Gay. Exige una responsabilidad muy significativa. El Canal 22 es un canal que tiene una audiencia fiel. Yo me considero además que fui en su momento, en su nacimiento, muchos años, uno de sus fieles seguidores, y buena parte de lo que considero que es un honor estar encabezando este canal, pues es haber sido primero audiencia, después colaborador e inclusive haber trabajado un pequeño tiempo como realizador en el mismo. ¿Cuáles son los desafíos de los medios públicos, como nos convoca aquí el nombre de este momento, ese seminario que estamos atendiendo? Pues se ha dicho con mucha claridad varios de los temas, no quiero ser reiterativo, pero sí voy a sentarme en dos, que vienen además, como seguramente ya se ha comentado varias veces, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los mecanismos que tiene que tener cualquier medio que es concesión pública. Para esto decir algo muy curioso, que quizás muchos de ustedes no sepan. El Canal 22 es el único medio público nacional que no tiene una concesión pública, sino una concesión comercial. Así nació. De hecho, el nombre oficial de este medio público es Televisora Metropolitana SADCB. Es decir, es una empresa paraestatal. Eso ha hecho a este medio, al interior del mismo, un medio un poco esquizofrénico. Pues si bien es un canal cultural y todo el mundo sabe y conoce la pertinencia del mismo en términos de su misión, habrá que platicárselo a los auditores y contralores que nos exigen constantemente resultados comerciales. Pues ellos leen que somos una concesión comercial, luego entonces ¿cuánto vendemos? ¿Cuál es nuestro plan de negocios? ¿Qué dinero estamos obteniendo por esta concesión? En términos de anuncios en pautas, en términos de patrocinios y en las posibilidades que nos da el ser una concesión comercial. Yo he aclarado, no sé si ya ha permeado en los auditores y contralores, que nuestra función principal es las que se han dicho aquí anteriormente, los puso muy bien Ricardo Rafael, que somos un medio público y esa es nuestra función principal, que tenemos una concesión comercial y eso nos genera mecanismos para generarnos algunos recursos que les he de decir que son bastante escasos en los últimos 25 años de existencia del canal, en donde han pasado más de 7 directores. La obtención de recursos a través de la concesión comercial ha sido muy pequeña. No la atribuyo yo a negligencia ni a falta de visión. Es la condición de un canal que es un canal cultural, que es un medio público, en un contexto en donde históricamente la televisión mexicana ha tenido claramente la parte favorable en la televisión comercial desde el lado político y desde sus gobernantes. En un contexto donde el Canal 22 en los últimos 8 años ha visto disminuir su presupuesto como escalera hacia abajo. Es increíble la gráfica que muestra esto. Solo un dato impresionante es: al inicio del sexenio pasado, al inicio de el Canal 22 ha perdido más de la mitad de su presupuesto. Y ese presupuesto de inicios del sexenio pasado ya era menor que el del año 2010, pero fue escandaloso en el sexenio pasado. Es una falta de desprecio total por los medios públicos, por ese tipo de televisora y por entender qué significa. A mí no me extraña mucho. Evidentemente lo veo a partir de ciertas cosas que he vivido últimamente. Les comento, en
Los mecanismos que establece el IFT para obtener la concesión pública, los dos primeros que han sido muy mencionados aquí, se habla de independencia editorial y luego de autonomía de gestión financiera. Bueno, ya se ha hablado mucho del tema de la independencia editorial y de algo que quizás no es muy claro y me doy cuenta todavía en algunos contextos, que es que ser un medio público no es ser un medio de gobierno. Esto no está muy claro en muchos espacios. Me explico. Y no a nivel nacional solamente, eso me sorprende mucho. En un artículo sobre este tema, un artículo internacional, dice que lograr que las audiencias confíen en los medios públicos puede ser todo un desafío cuando se cree que los gobiernos están influyendo en sus contenidos. Y luego se cita el ejemplo del director de la Kenya Broadcasting Corporation, el director de la televisión de Kenia, la televisión pública keniana, una televisión que no es muy conocida acá, que dice que la emisora se esforzó por recuperar la confianza de su público después de años de ser utilizada como una herramienta de propaganda, especialmente en la década de 1990. ¿Cómo han sido los medios públicos en México en su historia? Es una historia terrible porque han tenido todas las adversidades posibles. Sabemos que el gobierno mexicano, los diversos gobiernos mexicanos, realmente respecto al tema de la televisión solamente, y lo mencionó muy bien el doctor Stein, no solamente han tenido una colusión con la televisora comercial, que de hecho se volvió fácticamente, especialmente en los años 70, en el vocero del gobierno en turno. Tenían un acuerdo tácito de que esto sería así. En ese contexto, los medios públicos no eran parte de la visión de estos gobiernos, no entendían muy bien que eran más que parte del gobierno al servicio de los boletines oficiales o de lo que se necesitara. No se veía más allá de eso. Me parece todavía muy difícil de creer, pero eso es lo que sucede, así como el ejemplo keniano. Y claro, la otra vez descubrí como curiosidad la televisión de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, por si algunos no lo saben, es el único país de habla hispana de África y la televisión está hablada en español, un español muy extraño, y es la televisión más divertida que yo he podido ver recientemente, porque es la televisión más oficialista que he visto en tiempos recientes. Es una curiosidad y es una joya. Si lo vemos así, puede ser lastimoso porque efectivamente es un ejemplo absoluto de la falta de democracia en ese país. ¿Qué pasa en México? Déjenme contarles un ejemplo, una anécdota, una situación que hemos vivido recientemente en el Canal 22 y que ha sido de alguna manera de dominio público. El próximo domingo estrenamos una nueva programación. Hemos venido anunciando algunos de estos nuevos programas y generalmente, no me dejarán mentir mis colegas, generalmente las nuevas programaciones de los medios públicos, pues hay que estar suplicando, fuera de cierto nicho, no le interesan demasiado a la agenda de los medios informativos, ¿no?, como algo relevante. Es difícil permear mucho en el interés de los medios respecto a la programación de un medio público. A veces sí, ¿no? Estas últimas semanas, tanto el Canal 22 y también el Canal 11 estuvimos por nuevos programas atendidos en este mare magnum de las redes sociales y también de los medios de información. En nuestro caso, resulta que, y yo lo preveía así, pero no de esa manera, que un programa que se llama Me Canso Ganso llamó la atención. No soy ingenuo, pensé que lo haría. ¿Por qué? Pues se volvió la frase emblemática del presidente de la República.
Y vamos, y tampoco es tan novedosa o tan original la historia. Me canso ganso, ya está, se venden camisetas, se venden toda clase de productos, ya hay tiendas y lugares que anuncian, que ponen la frase, pues como sinónimo de garantía de que lo que hacen vale la pena. En fin, eso todos lo sabemos. Cuando me ofrecieron el proyecto me llamó la atención y dije, bueno, me parece una buena idea, es divertido. Y al mismo tiempo dije, estoy seguro, qué bueno que llegó al Canal 22, porque estaba yo seguro que tarde o temprano iba a estar en una televisora o radio comercial. Ya existen programas en televisoras y radios comerciales que tienen nombres, que son juegos, algunos muy simpáticos, y algunos que se refieren directamente a este momento que estamos viviendo. Hay uno que empezó llamándose La Cuarta Transformación, y no era un programa que buscara el proselitismo de la 4T. Era un programa de análisis y que realmente hablaría alrededor de este tema de una manera muy crítica. Bueno, ¿qué nos sucedió? Que en los medios y en las redes se anunció que se haría este programa, cual me pareció muy bien que nos anunciaran, pero lo que dijeron lo que estaba escrito era pues que el programa costaría 2 millones de pesos y que no había sido licitado. Ya Ricardo Rafael puso un ejemplo muy interesante de cómo tuvo que invitar a 3 canales a hacer un programa que lleva su nombre, ¿no? Los derechos de autor no se licitan según la ley. El programa fue ofrecido así y bueno, podía ser aprobado por el comité de producción que tenemos o no, pero no ser licitado, no se pueden licitar los derechos de autor. Bueno, sin embargo, esto pues no se puso ingenuamente, era como parte de una sospecha de qué extraño, ¿no? Pero lo más importante no era eso. Lo más importante era que empezaron a surgir comentarios pequeños de que, pues ya, claro, pues era lógico, el Canal 22 ya estaba haciendo su aló presidente y lo estaba poniendo en la televisión. Estaba haciendo un programa al servicio del presidente de la República, al servicio y para anunciar todo lo que se quisiera. Es decir, un programa propagandístico. Lo sorprendente para mí es que no nos dieron ningún beneficio de la duda. Nadie nos llamó a preguntarnos, oigan, ese programa de qué se trata, quién lo conduce, cuánto tiempo dura, cuántas emisiones están previstas, de qué va, qué van a hacer. A nadie, ni a mí, ni a los conductores, ni a nadie. De hecho, ni parecía importante quién lo conducía, solo la insistencia de que era un programa propagandístico por el nombre que no es patente del presidente de la República. Todos sabemos perfectamente que está en la cinematografía nacional clásica, con Tintán, y además yo me acuerdo muy bien que mi abuela lo utilizaba, ¿no? El presidente lo puso de moda porque ya estaba fuera de uso. Yo espero que un día hable de una frase que me encanta, que Ibargüengoitia estudió muy bien, que se llama ni hablar del peluquín, y espero que se convierta en una frase de moda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué empecé yo a darme cuenta, descubrí? Porque yo sabía que el nombre iba a llamar la atención, pero no sabía que iba a ser de esta manera. Les confieso que pensaba que iba a haber gente del gobierno mexicano que iba quizás a comentarnos, decir, oigan, qué falta de respeto, qué hacen, qué les pasa, por qué ponen ese nombre. Eso no se dio nunca, lo cual agradezco enormemente. Yo pensé que, como siempre hay en todos lados, más papistas que el Papa. Y por supuesto pensé que iban a aparecer algunos así. No, sucedió y me parece muy bien. Pero se dio algo que yo no esperaba. No hubo ningún medio que publicara esta nota que nos diera mínimamente el beneficio de la duda de ya veremos de qué va ese programa. La afirmación que venía era ya está haciendo la televisión pública programas del gobierno, ya está al servicio del gobierno. Algo que además a algunos colegas les parece extraño, porque siempre en algunos espacios efectivamente han visto casi como sinónimo que la televisión pública sea televisión de gobierno. En este caso, el planteamiento no era ese. Y sin embargo, fue lo que nos adjudicaron. ¿Por qué? Porque efectivamente
en México por lo menos, llevamos décadas o toda la historia de la televisión entendiendo, la gente que trabaja en la televisión, algunos de las personas que trabajan en la televisión, y especialmente los gobernantes, especialmente ellos, suponiendo que los medios públicos son medios de gobierno y que es incuestionable que trabajan para hacer propaganda del gobierno. Y esto fue lo que nos adjudicaron, ¿no? Es decir, los que aceptamos conducir los medios públicos nacionales, esta encomienda, y algunas voces nos dicen, ya los compraron, ya somos chayoteros que trabajamos para el gobierno y van a ser incapaces de ser críticos porque ustedes trabajan para el gobierno. Es no entender, como bien se dijo antes, qué es un medio público. Un medio público debe definirse y debe tener entre sus valores la pluralidad, la visión crítica. Tiene que tener, evidentemente, la inclusión como parte de su política y ser igualitario, como ya lo dijo Ricardo Rafael, entre otros más valores. Pero debería ser confiable. En muchos países, sus medios públicos son los más confiables de ese país. Son aquellos a los que no les adjudican los intereses comerciales o de mercado. Y no les pasa por la cabeza en muchos países que ese medio público sea un medio de gobierno. El gran ejemplo emblemático, todos los conocemos, es la BBC. Pero sucede en muchos otros casos, ¿no? Inclusive, Televisión Española, que ha tenido momentos difíciles, lo tuvo con el Partido Popular, ha buscado resarcir y lo ha conseguido en parte, en épocas y momentos, ser el medio más confiable de España. Entonces, termino con la idea de cuáles son los desafíos de los medios públicos. Bueno, a mí todavía me parece increíble que un primer desafío sea convencer de que somos capaces de ser la voz más confiable, trabajar para las audiencias, ser plurales, ser críticos y efectivamente quitarnos el estigma, el prejuicio de que podemos ser medios de gobierno. Espero que efectivamente, como alguna columna que apareció hoy, por lo menos nos dan el beneficio de la duda de qué va, veamos lo que van a hacer, ¿no? Fuera de todos los prejuicios, y sobre eso pues podemos suscribir o no si efectivamente los medios públicos somos medios públicos y no medios de gobierno. Muchas gracias.